Buenas, buenas. ¿Cómo están todos y todas? Estamos iniciando este último vivo perteneciente al Congreso de Filosofía Argentina en las redes, surgido de una hermosa comunidad que por lo menos a mi juicio surge espontáneamente. Eh, y bueno, nada, me fueron invitando y nos fueron invitando muchos a formar parte. Y producto de las ganas de hacer cosas surge este congreso, este lindo congreso que arrancó el viernes, viernes 15, sábado 16 y hoy domingo 17, con múltiples cuentas argentinas de filosofía, gente nada, muy estudiosa, muy conocedora, trabajando distintos autores y distintas realidades y distintas temáticas en torno a lo que es la filosofía argentina. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer hoy con Javi, que estoy esperando que se conecte. Ahí voy viendo que varios ya se fueron conectando. Ahí está Cristian, Filosofía para Vivir, buenas. S, también buenas. Extranjero Mental, Víctor. Ahí estamos, la cuenta amiga de Filoeducación también. Filosofía Profana, Plenus. Bueno, hay varios ahí que se fueron conectando. Ahí está Javi de Filocrítica. Ahí te mando un saludito y ahí te mando la invitación que vamos a estar haciendo juntos. Esta charla, este vivo, este diálogo compartido con ustedes a partir de la cuenta de filosofía, a partir de la cuenta de la cuenta no, de la filosofía de Carlos Astrada, ¿no? Filósofo argentino. Ahí estoy buscando a Javi. Ahí lo invitamos. Bien, Javi, vamos a ver si se suma. Buenas, Hola, acá Javi, ¿cómo estamos. estás? Acá, ¿por qué tan elegante, Homero? Me está quedando mal, chabón. Acá cerrando nuestro gran congreso, el primer congreso de filosofía argentina en las redes. Exactamente. Así que bueno, acá preparado para la ocasión. Ay, Como nunca, pues nunca me preparo para hacer un vivo. Eh, la verdad, porque hemos hecho alguna cosa juntos, he visto muchos vivos tuyos también y nada, me estás súper sorprendiendo. Ahora me siento con vergüenza, digamos. no, 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 igual ahora me lo saco esto, que tengo un calor. Está pesadito, está pesadita Sí. en esta mítica pampa, ¿no? Que tanto nos identifica a nosotros, ya que vamos a hablar de Carlos Astrada. Exactamente. Quiero decirte, ahora aclaramos y contextualizamos un poquito más para los que se van sumando. Quiero decirte, quiero compartirles a todos, bueno, ya que esto vamos a estar hablando de Carlos Astrada, ahora en este instante, en este momento estoy entrando en conciencia de que, bueno, hoy es el Día de la Familia, tradicionalmente el Día de la Madre. Vine acá a visitar a mi familia, a saludar a mi madre y demás, y obviamente yo soy oriundo de Junín, Buenos Aires, pleno corazón de la pampa húmeda, plena llanura de campo, ¿no? Que tanto nos identifica, y nada, me parece una coincidencia muy, muy linda también, ¿no? De poder estar acá en Junín haciendo este vivo sobre un autor tan importante, un filósofo tan importante como es Carlos Astrada. Quizás demasiado poco conocido, me parece, ¿no? A nivel popular, y bueno, del cual hoy vamos a estar, claro, sí, ahí tiran hincha de Sarmiento, obviamente, el verde de Junín. Igual perdió ahora este fin de semana, no le fue muy bien, pero bueno, hinchamos igual, hinchamos igual. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos, Javi? Bien, joya, acá voy a poner un comentario si lo puedes fijar.
Así los que se ¿Cómo? van sumando saben, bueno, estoy poniendo un comentario, si lo podés fijar, y la gente que se va sumando sabe de qué vamos a hablar y demás. Bien, Ahí está. Yo bien. debería aparecer un título arriba, Congreso de Filosofía Argentina, Carlos Astrada, pero a ver, estoy arrastrando tu comentario, no sé ¿Qué dónde. aparece? Si no, ¿qué pusiste? Si no, lo pongo yo. Eh, Vamos a Congreso de poner Filosofía así, en Redes. vamos a poner filo Argentina, Claro, Carlos Astrada. Total, el título también está arriba, dice Congreso de Filosofía Argentina. exactamente. Y yo bien, acá hoy tarde de repaso de algunas cosas que leí de Estrada hace algunos años y que ahora leyéndolo de nuevo lo voy redescubriendo, la grandeza de este pensador, sus críticas a otros grandes pensadores, porque fue un pensador que no se quedó, digamos, en la mera repetición o reproducción o en la mera glosa marginal de otros autores, sino que ha estudiado con grandes, se ha formado con grandes, ha estudiado con Max Scheler, con nada más ni nada menos que Husserl, el padre de la fenomenología contemporánea, con Heidegger. De Heidegger va a recibir cierto influjo en la década del 30, que es un periodo de su pensamiento que podemos catalogar de existencialista. Justamente ahí es cuando publica el juego existencial. Y bueno, después los distintos avatares de su pensamiento, eh, más hacia una vertiente nacionalista, también por el propio influjo de Heidegger. Acá tengo un libro que me mandó mi amigo Martín Prestía, que son los escritos de Carlos Astrada, de juventud, del año 1916 hasta 1943, y descubrí un par de textos interesantes. Vemos los textos del joven Astrada inmiscuido en la vida política de la nación, en lo que fue la reforma universitaria, eh, textos publicados en periódicos o en panfletos. Hay un texto publicado también en un diario de Córdoba, donde por la influencia de Heidegger hay una especie de eh, asombro de Astrada por el fenómeno nacionalsocialista. Eh, y bueno, después ya un viraje más marxista, donde Astrada empieza a discutir con Sartre, con Heidegger y con todos los pensadores con los que se formó. No solo con ellos, también discute con la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de Frankfurt, eh, en el libro este que se llama La doble faz de la dialéctica, cuando toca el tema de la teoría de reflejo, que es criticada por Adorno en dialéctica negativa. Eh, y al final de su vida, yo subí una historia hace un rato, donde él está charlando con Mao Zedong en Francia, se vuelve maoísta, conoce a Mao y bueno, hace toda una defensa en sus obras tardías. De hecho, hay un artículo en este librito, que es La doble faz de la dialéctica, donde justamente habla, trabaja el pensamiento de Mao. Se llama La dialéctica de la simultaneidad de las contradicciones, que es una teoría de Mao. Así que nada, es un pensador fascinante y que nos ayuda a repensar también nuestra propia historia nacional, ¿no? Ujú. Sí, sí, un dato ahí de color, si no recuerdo mal, con este encuentro con Mao, que creo que están como 2 o 3 horas charlando en francés, se conocen, ¿no? Sí, Y de hecho creo que Carlos Astrada, había una disputa ahí entre la Rusia de ese momento, la China de ese momento, y él toma partido por China, ¿no? Por la China maoísta. claro. Sí, 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 sí. después de la muerte de Stalin en el 53, bueno, asume Khrushchev, se produce el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, todo el proceso llamado de desestalinización, que va a ser catalogado por los estalinistas como de traición contra Stalin y contra la revolución.
Y bueno, las relaciones con China empiezan a empeorar y Mao se une a los países del tercer mundo, a los países no alineados. De hecho, participa del Congreso de Países No Alineados y todo. Y bueno, Estrada decide por él. De ahí el interés en sus obras y demás. Pero bueno, es todo un camino que empieza curiosamente con un joven Estrada anarquista metido en la lucha justamente, como te mencionaba, por la reforma universitaria. Acá hay un artículo publicado en el diario La Voz del Interior, 3 de octubre de 1919, en Córdoba. El título se llama La Gaceta Universitaria y los trogloditas. Los trogloditas serían aquellos que se oponen a la reforma universitaria. Y curiosamente vemos acá a un Carlos Estrada combatiendo contra la Liga, que para los que no saben qué fue la Liga Patriótica, fue una liga de extrema derecha, xenófoba y antisemita, formada por niños bien de la oligarquía nacional. Entonces, estos trogloditas contra los que se dirige Estrada se oponen a la reforma universitaria y realizan un manifiesto en el diario La Voz del Interior. Estrada le escribe al director de La Voz del Interior y le dice: señor director de La Voz del Interior, me acabo de informar del manifiesto producido por la Liga Troglodítica Argentina Córdoba, es decir, la Liga Patriótica, y paso a contestar las palabras vertidas en él contra la Gaceta Universitaria que dirijo por los eminentes candidatos a la humanidad, como llamó el gran Amiel a todos estos analfabetos del espíritu. Entre las cosas desagradables, por lo excesivamente grotescas y ridículas, que tienen que soportar los hombres libres y honrados que luchan por elevados ideales, se cuenta la de tropezar de vez en cuando con cadáveres en estado de putrefacción, así como se dirige a Estrada a la vieja sociedad, ¿no? Al orden establecido, con una hazaña y con una ironía que se encuentra también en otros textos cuando él critica a otros pensadores. Cuando acusa a Heidegger, por ejemplo, más tarde lo vamos a leer, en el marxismo y las escatologías, de ser un mistagogo, es decir, una especie de gurú de una secta, que en este caso sería la secta del ser. Es algo que acompaña a toda su obra. Entre estos cadáveres él cuenta lo que es la Liga Patriótica, y dice: como la tal Liga Patriótica constituida por gente que carece en absoluto de un claro y elevado concepto de patria, y que confunde lamentablemente a esta con el Estado, habiéndose convertido en defensores incondicionales de todas las injusticias y miserias del último. Y confunden las cosas, estas inteligencias seniles, porque no saben ni comprenden. Así que bueno, así se dirigía Estrada contra la Liga Patriótica, corriendo el riesgo de que lo secuestren y le den un par de caricias. No, o sea, en 1919 la situación de la clase obrera en Argentina era paupérrima. Por eso después, cuando aparece el peronismo, justamente que hoy, 17 de octubre, ¿no? Día soviético y día peronista. Sobredeterminado, como decías vos. Exactamente. Una sobredeterminación, como diría Althusser. Bueno, aparece el peronismo y él se suma, ¿no? Ese es el Estrada más nacionalista, que es justamente donde se ocupa, como vos mencionabas, ¿no? De la Pampa, del pensamiento nacional y demás. Y dicen las malas lenguas que la comunidad organizada no la escribe Perón, sino que la escribieron un grupo de intelectuales afines al nuevo gobierno. Entre ellos, el rival de Estrada, el neotomista Nimio Danquín, que también es cordobés igual que él. Pero bueno, quizá la pluma de Estrada estuvo ahí, la verdad es que no se sabe.
Feynman en los 2 tomos de Peronismo dice que la comunidad organizada la escribió Nimio Danquín, pero que Perón no la escribió es muy probable. Eh, Bueno, creo que yo tengo acá algunos apuntes también respecto de eso, que comentan que justamente la comunidad organizada viene bastante en coincidencia, o sea, en coincidencia temporal incluso, con bastante coincidencia con el lanzamiento del mito gaucho, digamos, ¿no? Uno de los libros más famosos de Carlos Estrada también, ¿no? Pero bueno, y qué importante esto que vos decías, ¿no? Cuando el tema de la reforma universitaria, porque hay algunas cosas interesantes también respecto de eso, que es que inicialmente Astrada se quiere, digamos, hubiera querido estudiar filosofía de entrada, pero como no había en Córdoba la carrera de filosofía, se anota en Derecho, ¿no es cierto? Y casualmente después, mucho tiempo después, en conexión con lo del peronismo que vos decís y demás, y su actividad en cuanto a sus intervenciones políticas para favorecer la formación, digamos, académica, universitaria, pero también filosófica, tiene un rol muy activo en el primer Congreso de Filosofía Nacional que se realiza en Mendoza en el 49 también, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, como decíamos, ¿no? Es un intelectual muy formado en la academia, pero también muy comprometido y muy preocupado por pensar lo concreto de la política y de la existencia de lo argentino, para mí en este caso, ¿no es cierto? Y por eso me parece que como para hacer una semblanza así rápida de Astrada, está bueno por ahí decir, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Primero que nace hacia los últimos años del siglo XIX y muere en la década del 70, ¿no? Del siglo pasado, del siglo XX. Nace en Córdoba, en el interior, uno diría, ¿no es cierto? Muy, muy cercano, ¿no? A todo lo que es esta cuestión de la Pampa, si bien él trabaja mucho sobre la llanura y el horizonte indeterminado de la Pampa. Bueno, él nace en Córdoba, sierras, y hay mucho horizonte bastante determinado, pero bueno, no deja de tener como esta idiosincrasia del interior en algún punto, ¿no? Y esto vos corregime porque, digo, a mí me gusta mucho Astrada, además yo no soy experto en Astrada, pero vos estuviste dialogándose un poquito con un experto en Astrada, que es del primer libro que publicabas, creo que es Prestía, ¿no? Que si no me equivoco no se está mirando por acá. Debe Creo estar verlo. acá entre Sí, los... Le mandamos un saludo. Sí, está acá. sí, Eh, sí, sí, ahí estamos, edición. ahí estamos. Bueno, no sé si ahí se le cortó la conexión a Javier. Mientras esperamos, comento un poquito, o sigo comentando, a ver si se vuelve a reconectar Javi. Ahí estás, Martín, te veo ahí en los comentarios. Un abrazo. Y si tenés algo para corregirnos, Martín, con total libertad, porque bueno, al final el experto sos vos. Se desconectó Javi. A ver, vamos a enviarle de nuevo la invitación. Ahí lo acabo de volver a invitar. Bueno, eso Martín, te decía ahora mientras esperamos que se reconecte Javi, si tenés algo para ir aportándonos y hacer precisiones y correcciones, también no hay ningún problema. Este, esto es lo bueno de tener a un experto escuchando el vivo, digamos, ¿no? Bueno, yo ya le envié la invitación a Javi, mientras sigo contextualizando un poquito, porque la idea es presentarlo un poquito acá estás, Javi, a ver, te envío de nuevo la invitación, recién te la había enviado. Está enviada la invitación, Javi. Decime por el chat, a ver, en todo caso, si no la ves, y la cancelo y la vuelvo a enviar. Perdonen todos estos inconvenientes técnicos.
Ahí te volví a enviar la invitación, Javi. A ver, ahí enviamos de nuevo. Ahí estamos, a ver. Ahí estoy Ahí de nuevo. está, ahí está. ¿Serán los efectos de tu insurgencia en las redes? De que te han baneado la cuenta. Les contamos a todos que a Javi le banearon la cuenta porque está un poco No sé, insurgente con los comentarios y los posteos. Y se gana enemigos, Javi. Pero bueno, la revolución es así, Javi. sí. La revolución bárbara, la mía. Llenas de éxitos. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, nada, comenta, o sea, Eh, sí, sí, tuve un par de sí, sí, sí. percances. Bueno, nada, quería ahí como contextualizar un poquito, ahí dijimos algo más o menos de cuándo, en qué contexto más o menos nace Carlos Astrada, un gran pensador de la identidad de lo argentino, de la esencia argentina, desde un punto de vista existencialista, porque su raíz, una de sus más grandes raíces es el existencialismo humanista, obviamente abrevando mucho de Sartre, pero también volcándose mucho en la fenomenología heideggeriana, y obviamente en parte de su madurez, metiéndose mucho con el humanismo marxista también, ¿no es cierto? Humanismo marxista heterodoxo en algún punto porque se pelea un poco con la ortodoxia marxista de su tiempo, Astrada, y bueno, a partir de ahí es que él va desarrollando su filosofía argentina con la gran influencia de Hernández con el gaucho Martín Fierro, ¿no es cierto? A partir de ahí él desarrolla, creo que él también tiene mucho contacto con, por ejemplo, filósofos argentinos que en algún punto se conectan mucho con lo originario, con lo andino, con el pensamiento místico andino, como pueden ser Rodolfo Kusch también, ¿no es cierto? Creo que él llega a conocer un poco eso. Ahora estoy ahí con la cronología, no sé si son contemporáneos o no, pero hay una conexión con eso, ¿no? De hecho, habla mucho Astrada de lo telúrico y casualmente también lo hace mucho Rodolfo Kusch cuando escribe sus textos, por ejemplo, de América Profunda. Claro, puede establecerse una relación entre, bueno, el estar, como lo plantea Kush, con justamente eh, lo que Heidegger va a llamar la Befindlichkeit, ¿no? La disposicionalidad, el hecho de encontrarse de una determinada manera a través de un estímulo, es decir, de un estado de ánimo, un temple anímico, y es ahí desde donde se va a parar Astrada, tomando estos elementos de Heidegger y los elementos también kierkegaardianos de Kierkegaard con respecto a la situación existencial, ¿no? Y es a partir de ahí donde Astrada empieza a desarrollar un pensamiento que lo acompaña siempre, que es desarrollar un pensar para nada sistemático. Asistemático, partiendo de la existencia situada, que no se puede reducir justamente a un esquema o un sistema a priori. Entonces, es a partir de ahí donde quizá Astrada comienza a desarrollar toda su reflexión a lo nacional. Porque no es lo mismo encontrarte en Europa que encontrarte en la periferia, y él como marxista lo ha recalcado, en una colonia, en el tercer mundo,
y en un lugar como el nuestro, ¿no? Que en el caso del interior está plagado de paisajes, de montañas. Entonces, esa es una de las tareas que él se propone, por ejemplo, en el juego existencial. Ujú. Sí, acá tengo un fragmentito de un texto de él que se llama El juego existencial, donde habla justamente de esto, ¿no? Del filosofar concreto, y dice algo así como que el filosofar concreto, a base de una situación existencial, no puede necesariamente propender a lo sistemático, ¿sí? A lo concluso. Creo que él se diferencia en ese aspecto, se diferencia mucho de el método científico que en una estructuración abstracta, teórica abstracta, para explicar una determinada cuestión, siempre apunta a lo concluso, ¿no? Y creo que él, en este sentido, en el sentido de lo inconcluso del juego, de la filosofía concreta, existencial, situada, trabaja mucho el estado de abierto, en este caso del ser argentino también, ¿no? Me parece que tirando mucho también de la base epistémica existencialista que sostiene que no hay esencia, ¿no? O sea, no hay una esencia predeterminada. En todo caso, se construye una esencia, ¿no? Estamos yectos antes que proyectados con un determinado fin, y en ese sentido, la tarea de la existencia nunca puede ser conclusa, siempre está en estado abierto, ¿no? Siempre está en trabajo de construir, en este caso, un mito, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del mito gaucho, ¿no? En el sentido de que creo que él sostiene también, ¿no? De que somos nosotros los argentinos, en algún punto, no el mero resultado de un devenir histórico, sino que somos el resultado de una especie de espíritu, dice él, ¿no? Que nos impulsa a vivir de una determinada manera. Y ese espíritu que nos impulsa, él lo sitúa obviamente en 1810, ¿no? Donde se empieza a forjar eh, el mito, justamente, argentino, ¿no? Y ese mito argentino genera una especie de punto de ruptura en la continuidad del devenir histórico para dar lugar a algo nuevo, a algo originario. Y eso originario es la forja, por así decirlo, del mito gaucho, teniendo en cuenta que la identidad no está dada meramente por la narración histórica, sino justamente por la creación de mitos que en algún punto pongan un horizonte destinal que nos motorice a nosotros, ¿no? Argentino. Ahí yo esto lo asocio mucho con, creo que era un historiador y pensador, Renan, que una vez me quedó muy grabada, digamos, unas conclusiones a las que llegaba él, que decía justamente esto, ¿no? Que muchas veces la historia nacional de todos los pueblos, antes que se diera su propia identidad por la mera recopilación de la historia, es justamente el ir armando una especie de mito a través de hechos concretos, que generen una propia lectura subjetiva, ¿sí? En base a determinados recuerdos selectivos y determinados olvidos también, porque conviene mejor olvidar ciertas cosas, decía Renan, ¿no? Y ahí es donde se construye un poco el mito, y yo lo asocio mucho con esto que decía también Astrada, ¿no? Respecto de la necesidad de poder tener un mito que sea en algún punto, esto lo digo con mis palabras, ¿no? Pero que sea como el reservorio del espíritu argentino, ¿no? Que traccione, que motorice. Ahora él solía decir, y me parece que sigue hoy pasando eso, ¿no? Ese mito, esa especie de, entre comillas, ¿no? Esencia, esa especie de espíritu que va traccionando en nosotros, no se pierde nunca, y me parece que eso yo lo puedo ver, pero aunque no se pierda nunca, sí lo que puede pasar es que se pueda tergiversar.
Y me parece que a lo largo de nuestra historia sí se ha tergiversado mucho nuestro propio espíritu también, ¿no? De lo que somos, ¿no? En esto a veces conecto mucho con algunas canciones que me gustan mucho de la Versuit, ¿no? Podemos ser lo mejor como también lo peor con la misma facilidad, ¿no? La argentinidad del palo. Me parece que en la letra de la argentinidad del palo hay mucho de Astrada. No sé si consciente o inconscientemente, pero me parece que tanto como Astrada, los de la Versuit, por lo menos en ese momento, en esa letra, supieron captar mucho de lo que también había captado, existencialmente hablando, Astrada, ¿no? Pasa que es algo que nos atraviesa. Vos te preguntás y decís, ¿qué es ser argentino? Y es muy difícil de responder. Más teniendo en cuenta, justamente como decías vos, ¿no? Que en palabras de Sartre, la existencia precede a la esencia. Eh, Ser argentino también es, de alguna manera, un destino histórico, y en tanto histórico también está condenado, como todo, a perecer. Ujú. Entonces, de alguna manera también tenemos que aceptar su finitud y su construcción, que siempre es provisoria, también es en base a la herencia que uno ha recibido. Y ahí es cuando justamente de alguna manera tenemos que liberarnos de otros mitos que nos han apresado. Por ejemplo, el mito greco-germano, a partir del cual Heidegger construye toda su historia del ser, ¿no? Su Geschichte des Seins. En este sentido, Astrada polemiza contra estas posturas eurocéntricas, cuando dice, por ejemplo, en este librito que se llama Fenomenología y Praxis, que, bueno, la edición ya es un tanto vieja, ya no tiene ni lomo, eh, dice, por ejemplo, en Husserl es clara y definida la primacía absoluta que otorga Occidente, cuya humanidad es, para él, arquetípica. En cambio, Heidegger, a la espera de un Occidente remozado y solo atento a las posibles consecuencias catastróficas de la fisión del átomo y a la pugna de las dos potencias nucleares, tecnócratas y tecnólatras, ve las relaciones de Oriente y Occidente únicamente a través de este prisma bélico. Desde ya que, bueno, ateniéndonos al propio Heidegger, al discurso del rectorado, ¿no? La autoafirmación de la alemana, y si uno lee textos como Vesinum, Meditación, la historia del ser y demás, siempre el centro va a estar en Europa y más que nada en Alemania, ¿no? La primacía va a estar en el mundo germano como heredero de la cuna helénica, ¿no? Helenocéntrica, diría Dussel, una Grecia construida por la Universidad Humboldt en Berlín, ¿no? Que es la visión de los románticos que destruye el modelo antiguo de Grecia, que reconocía las influencias africanas y asiáticas del pensamiento griego. Entonces es ahí cuando Heidegger, en la introducción a la metafísica, dice, en un famoso pasaje, que Europa está en la tenaza, ¿no? Pensemos geopolíticamente, ¿no? Guerra Fría, no, ni siquiera Guerra Fría, porque Heidegger lo dice en pleno nazismo. Eh, Europa está en la tenaza, ¿no? De un lado, Estados Unidos, llamado por Heidegger americanismo, y del otro el comunismo. Y la que peligra ahí, ¿quién es? La Germania, Alemania, que vendría a ser la destinada por el ser para redimir a la humanidad de la abominable técnica y demás. Que para eso tiene Eh, que conquistar su espacio vital, ¿no? Y ahí aparece el quilombo.
Exactamente, el Lebensraum, el espacio vital. Eh, y bueno, yo me preguntaba, porque siempre me pregunté, ¿qué hubiese pasado si Astrada se enteraba de que Heidegger era nazi? ¿Qué hubiera pasado? Y ahora con los descubrimientos de Martín Prestía sabemos que lo supo. Y bueno, ahí se nota el influjo del maestro de Heidegger en lo que él dice en estos artículos que le dedica a esta cuestión alemana, ¿no? A esta novedad que a él como amante, de hecho dice en este artículo que voy a leerles y que estoy buscando, eh, él dice amar al pueblo alemán. Entonces cuando yo descubrí este texto fue toda una sorpresa, porque es como, bueno, lo supo. Y no solo lo supo, sino que además, acá está, La Nueva Alemania se llama el artículo. Página 509 de esta edición, que se las recomiendo si les interesa, se la compren. Donde, bueno, a partir del entusiasmo que le contagió Heidegger por el nacionalsocialismo, recordemos que él fue rector durante 10 meses, luego renuncia al rectorado, pero nunca renunció al partido, y bueno, continúa su camino de pensamiento, de alguna manera aislado, Ahí en la Selva Negra. pero hasta el último día, claro, pero hasta el último día de su vida, si no lee la entrevista de Der Spiegel, ¿no? Para la revista alemana El Espejo, él dice que el nacionalsocialismo era el camino trazado para Alemania, solo que, bueno, se desviaron del camino recto. Porque desde ya, él se autoproclamaba el líder espiritual, ¿no? Él formaba parte de un ala del partido nazi, la de Ernst Krieg. No, miento. Krieg era el miembro del partido nazi, pero del ala más biologicista, más racista. Heidegger era del ala más espiritual. Y bueno, en esa pugna gana el ala opuesta a la de Heidegger, y es ahí cuando Heidegger se aleja, pero nunca va a dejar de decir que fue el camino trazado para Alemania y que era el camino correcto. Entonces Astrada escribe esto en 1934, publicado en el diario El País de Córdoba, 4 de marzo de 1934, o sea, un año después de que los nazis tomen el poder, ¿no? Recordemos que el 1 de mayo de 1933, un año anterior, un montón de intelectuales y artistas se afilian al partido. Entre ellos Heidegger, Carl Schmitt, entre otros tantos. Ernst Junger, entre otros. De hecho, hay un manifiesto a favor de la ciencia nacional socialista, firmado por todos los intelectuales que apoyaban al régimen. Se encuentra en archivorg.com, es de dominio público, y ahí vemos el panfleto, el artículo firmado por Heidegger, donde, bueno, el final del artículo es Heil Hitler, ¿no? Heil Hitler. Cuidado, que Y bueno, nos van a banear, cuidado. el tema es con las imágenes. Pero bueno, dice Astrada, la tormenta política y social desencadenada hace un año sobre Alemania por el nacionalsocialismo comienza a aplacarse, a entrar en un periodo de más serena gravitación histórica. Tras las turbulencias acarreadas por cambio tan brusco, el pueblo alemán trata de justificar su paso al ritmo de la nueva marcha y de lograr equilibrio y unidad para sus múltiples fuerzas y tendencias. Así que bueno,
hace toda una especie de introducción al tema y más adelante eh, hace una serie de afirmaciones que van muy en línea de Heidegger. Eh, o sea, este es una Estrada, la verdad, irreconocible. Pero bueno, fue algo que le duró muy poco. Me parece que lo interesante de esto es poder ver cómo lidian, ¿no? En general, y en este caso en particular Carlos Astrada, cómo lidian los teóricos, los intelectuales, los filósofos, con las atrocidades prácticas y concretas de aquellos espacios políticos con los que asumen compromisos, ¿no? Me parece que es interesante pensar eso ahí. Y quisiera, ahora ya que tocas el tema, digamos, a lo mejor también Martín nos puede ayudar, si por ahí no sale, pero digo, ya que tocabas vos el tema, ver bien, o sea, cómo es, vos decís, es un Astrada irreconocible en su defensa por esa parte nacional-socialista de Heidegger, ¿no? Ese compromiso. Eh, pero bueno, ¿cómo termina de resolverlo él? ¿Cómo se sigue, o sea, cómo sigue defendiendo eso o qué estrategias asume para desmarcarse de eso que, bueno, lo pone en un gran compromiso político, ¿no es cierto? El desarrollo del nazismo tal y como se dio, ¿no es cierto? Podemos ver en Heidegger que renuncia al rectorado, pero que no se desafilia del partido, sin embargo, se recluye en su famosa cabaña de la Selva Negra y bueno, nada, su pensamiento ya no sigue siendo tan digamos, políticamente concreto como lo fue, por ejemplo, con el discurso de asunción del rectorado, sino que, bueno, su deriva teórica va como por otro lado, más fenomenológica, existencialista, piensa más desde un lado místico, escribe textos como, por ejemplo, Construir, Habitar, Pensar, donde realmente, o sea, se pone a cuestionar la razón instrumental propia de la mentalidad eurocéntrica centrada en la razón, en un proceso teleológico de la propia historia, de comprender la naturaleza. Bueno, esto lo hace Heidegger, pero bueno, ¿cuáles son las estrategias que termina por asumir Astrada para, de alguna manera, resolver, sea por desmarque de este compromiso con Heidegger y el nacionalsocialismo, o para terminar de justificarse de alguna manera? Sí, en realidad, a ver, no es que hubo un compromiso con el nacionalsocialismo, es un artículo periodístico a la luz de los acontecimientos, ¿no? Algo tan nuevo como era eso en aquel entonces, que nadie sabía realmente qué era, ni qué iba a hacer. Eh, entonces son artículos que de alguna manera tratan de explicar a través del diario. Son 3 artículos, después nunca más toca el tema, eh, donde de alguna manera cuenta, como te decía, muy influenciado por Heidegger, quizá por esta, no sé, este deslumbre ante la presencia del maestro y demás. Eh, Son solo 3 artículos, pero no hubo jamás un compromiso político ni nada por el estilo. Ujú. De alguna manera trató de comunicar qué estaba pasando, desde su visión. Después, bueno, a Heidegger le da con un hacha y políticamente pasa de el nacionalismo en clave peronista a el marxismo y después del marxismo al maoísmo. Entonces, esto no pasa más que, como te decía, de 3 artículos donde reproduce básicamente la visión heideggeriana. Mm. Pero después a Heidegger, bueno, así como le pega a Husserl en este texto, también le va a pegar a Heidegger. Eh, de él se va a encargar ya en su último periodo de pensamiento, en este librito, que es uno de mis favoritos.
que es el marxismo y las escatologías, es este, lo tengo todo roto, donde se va a desmarcar del existencialismo heideggeriano por considerarlo reaccionario, eh, justamente este, este arraigo al suelo, ¿no? Al Boden, la cuestión de la sangre, toda la cuestión de la historicidad que para Strada, centrándose en el análisis del último Heidegger, ¿no? El Heidegger de la Kehre, ¿no? El viraje, eh, todo se va a centrar en una cuestión escatológica, es decir, como bien decías vos, ¿no? Más poética, más mística, de la historia del ser, ¿no? El ser como eh, aquel que se desoculta, ocultándose, permite la presencia, pero para permitirla también necesita ocultarse. Y bueno, en este sentido es donde Astrada le empieza a pegar en esta obra, donde se ocupa también de otras posturas que para él son escatológicas, como la de Nietzsche, Toynbee y otros personajes. Por ejemplo, una de las críticas que le hace a Heidegger es la siguiente, ¿no? Él cita a Heidegger, cita el texto Basist Metaphysique, que es metafísica, recién mencionado, ¿no? Donde habla de la tenaza y demás. Dice Heidegger, de acuerdo a la desocultación del ser, la relación del ser con la esencia del hombre pertenece incluso al ser mismo. Es decir, que el ser humano no es en absoluto, a no ser que se corresponda con esta especie de relación escatológica con el ser que todo el tiempo se le oculta. Si es así, se abstrae justamente la esencia del hombre, supuesto que éste no posee ya por su mero existir una relación con el ser, depende de que al ser le plúa, es decir, se le dé la gana, por un aleatorio avatar de su destinación, eh, incidir en ella, iluminarla. Aquí hay algunos conceptos heideggerianos que él no explica. Una es la cuestión del destino en Heidegger, Schicksal, como se dice en alemán, donde la historia del ser es la historia de la destinación del ser y esa destinación se da en su desocultarse, es decir, en su iluminación, no en su Lichtung. Y es ahí donde aparecen un montón de otras cuestiones que no viene el caso mencionar, porque son bastante complejas. Pero bueno, Heidegger va a decir, en resumidas cuentas, que el ser se esencia como el abismo y solo funciona como, ni siquiera fundamento en sentido fuerte, sino como proto-fundamento, fundamento originario, en tanto determina en su destinar a lo destinado, que sería en este caso el ser humano. O sea, Dasein en este periodo de pensamiento de Heidegger significa ahí del ser, no ser ahí. Y bueno, como dice en la carta sobre el humanismo, el ser se da a sí mismo. Entonces, como dice Astrada, la esencia del ser humano depende de que al ser le plúa, por un aleatorio avatar de su destinación, incidir en ella, iluminarla. Pero es tal la alienación, es decir, en el fondo para Heidegger, para Astrada, Heidegger nos presenta una fenomenología de la existencia alienada, donde el ser humano es en tanto que es acocido y apropiado por el ser. Por eso dice, es tal la alienación que Heidegger le promete al hombre en la buscada Wahrheit des Seins, ¿no? Verdad del ser, que éste, aunque oculto y desencadenando la interrogación por él, es todo. Es decir, el ser es todo, y el hombre, no el ser finito que por propia extracción temporal es, sino una pura nihilidad, una pura nada, en pos de su propia sombra. Con esta él nunca dará, ya que sin la luz del ser no la sabría proyectar, ambulando sin drama y sin pasión, sin conciencia de la herida siempre abierta que es su concreta historicidad. Como Peter Schlemil, el personaje de von Chamisso,
que perdió su sombra. Lo cual equivale en el primer caso a no poder acceder a su esencia humana, y en este de la ficción, haber perdido el cuerpo de su humanidad. Lo que importa, pues, dice Heidegger, justamente en la citada Carta sobre el Humanismo, es que lo esencial no es el hombre, sino el ser. Entonces, contra esta escatología heideggeriana, Astrada se va a rebelar, y el medio que tiene de rebelarse son Hegel y Marx. Por eso, su pensar del último período, acá, Marx y Hegel, donde hace un estudio excelente de ambos pensadores, y su, digamos, adhesión a Marx y a su teoría, obviamente, de la revolución, la apelación a las condiciones materiales de existencia y demás. Y bueno, finalmente su adhesión a Mao, a quien le dedica un articulito en este librito que es la doble faz de la dialéctica. A mí me parecía de todo esto que vos comentabas que básicamente son las raíces fenomenológicas del pensamiento sobre el ser de Heidegger, digamos que son la raíz del pensamiento de Astrada. Me parece, primero, por ahí, utilizar eso que vos dijiste como para poder decir algo respecto de poder pensarnos lo que somos en algún punto, ¿no? O sea, quedarnos, para mí me resultaba interesante quedarnos con esta posición, ¿sí? Existencial, fenomenológica también, ontológica, para poder pensarnos a nosotros. Digamos, ya que es un congreso, ¿no? Y estamos cerrando, ¿no? Con este congreso de filosofía argentina, tenemos el honor, más no el merecimiento, pero bueno, tenemos el honor de cerrarlo. Digo, ¿por qué no tomar de Astrada lo que nos pueda dar, no una idea ya cerrada de lo que somos, sino algunas líneas interpretativas de cómo poder pensar lo que somos, ¿no? Por un lado, a mí me parece que está bueno entonces, desde ese lugar, por ahí, tomar el concepto de ser, ¿no? Que Astrada, obviamente, hereda de Heidegger. Y para decirlo en palabras sencillas, ¿sí? Heidegger y Astrada lo que dirían en primer lugar es como que habría que separar la idea de ser y la idea de ente, ¿sí? Por un lado, ¿no? El ente es esta cosa que estamos siendo ahora en nosotros que podemos tocar, ¿sí? Y experimentar con nuestros sentidos, en tanto individuos, pero en tanto colectivo también, ¿no es cierto? Como Argentina, ahora, ¿no? Previo a las elecciones legislativas, con todo el lío que eso supone, bueno, toda la contingencia temporal histórica del presente en relación al pasado y al futuro, ¿no? Eso sería la parte del ente, o sea, aquello que se manifiesta como material, ¿no? Y otra cosa es el ser del ente, ¿no? Y Heidegger, algo que aclara muy rápidamente en Ser y Tiempo, es que no tenemos que comprender el ser como si fuera una especie de ente del cual se derivan todos los entes, ¿no? Entonces, como que el ser, por un lado, y el ente son algo totalmente, o algo radicalmente diferente, ¿no? Por eso, Astrada, en algún punto, entiendo, dice que, por un lado, para comprender la argentinidad, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de el punto de vista del ente, de lo que se manifiesta, de lo que estamos siendo ya ahora y que podemos describir como sintomático de lo que nos pasa, es lo que tenemos al acceso más rápidamente, ¿sí? Lo que tenemos acceso a más rápidamente, bueno, ¿qué es? A ver qué dice acá, ahí, filosofía profana, soy argentino, nada de ser nacional me es desconocido. Claro, nada del ser nacional.
Pero en algún punto sí, justamente lo que dice Astrada es que el ser nacional, por más de que creamos nosotros que lo comprendemos por encarnarlo, en realidad es lo más alejado que tenemos de nosotros mismos. Es lo que más inaccesible tenemos, el ser de lo argentino. ¿Sí? Lo único que podemos decir es lo que tenemos a la mano. Lo que tenemos a la mano es, no sé, por ejemplo, el dólar a más de 180 pesos, inflación, el 40% de pobreza, crisis institucional, elecciones o campañas legislativas vaciadas totalmente de contenido, oportunismos electorales, demagogias, etcétera, ¿no? Pero eso, ¿es el ser argentino o es una mera descripción o una mera descripción, una especie de fotografía de la parte del ente que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces eso hay que verlo y hay que tratar de reconocerlo. Lo que entiendo yo, en mi humilde comprensión de Astrada, es que Astrada diría, el ser argentino no está dado exclusivamente por las determinaciones históricas que se van dando actualmente. El ser argentino hay que buscarlo allá lejos, en el 1810, que después se materializa en un mito hernandesiano, digamos, ¿no? Que es el Martín Fierro. Entonces yo diría, en principio, para poder descubrir un poco más lo que somos, habría que ponerse a leer a fondo el Martín Fierro, primero, ¿no? Y tratar de hacer una interpretación, una hermenéutica de ese texto, por un lado, y por otro lado estaría bueno, ¿por qué no?, agarrar la ruta 7 y recorrer un poquito la Pampa, ¿no? Y ver cómo vive la gente de ahí también, ¿no? Y ver en qué situacionalidad o en qué experiencia existencial nos sitúa es ese vivir de lo pampeano, que es tan distinto también a lo porteño, ¿no? Donde nos encontramos nosotros. De hecho, yo diría que, contrariamente a lo que podríamos pensar, que lo propiamente identitario de lo argentino es lo porteño, justamente es todo lo contrario, es lo que nos termina de alienar, porque lo porteño es una especie de amalgama muy extraña entre lo español, lo francés, lo anglosajón, y justamente no está conectado con lo pampeano, no está conectado con lo mar- martinfierrano, si se podría decir, ¿no? Entonces quizás deberíamos recuperar las raíces, salirnos de esa inautenticidad de la cual podría hablar Heidegger, en la que estamos como arrojados al mundo de lo óntico y no al mundo de lo ontológico, ¿no? Lo óntico sería el mundo de las cosas, el mundo del ente, en el cual vivimos, por ejemplo, el mayor porcentaje de población argentina, que es en la parte porteña, y deberíamos ir a conectarnos un poco más con lo ontológico, ¿no? Más con recorrer la Argentina, que es tan grande y es mucho más extenso, territorialmente hablando y existencialmente hablando, que lo porteño, ¿no? Aunque estemos todos atestados acá, ¿no? No sé qué pensás vos de todo esto, pero me pareció interesante poder ejercitar el pensamiento a partir de Astrada y de todo esto que vos estabas diciendo también, como para dejar algún bosquejo, algún borrador de por dónde ir pensándonos también en nosotros, ¿no? Sí, lo que yo pienso es que está todo por hacerse. O sea, recién ahora, a partir del pasado, gracias a pensadores como Estrada, Vicente Fatone, Enrique Dussel y todos los pensadores que fuimos trabajando en este gran congreso, eh, recién ahí creo que empezamos a pensarnos a nosotros mismos, no desde nuestra autoconciencia, no desde la reflexividad. Eh, entonces, lo que yo pienso es que está todo por hacerse. Pienso al ser más como Hegel, como proceso. Y bueno, en ese proceso de búsqueda está todo lo que vos mencionás.
primero deshacernos de una historia colonial que nos ha constituido como periferia, como colonia, como país de segunda, y en el caso de la filosofía, como bueno, filosofía de segunda mano, o como dijo nuestro amigo Emanuel Tau, ¿no? Somos los filósofos segunda marca. Eh, Venimos a meterles el dedo en el culo a la primera marca. Eh, eh, Deshacernos de ese legado colonial, pero a través de, ya que retomamos a Heidegger, a través de lo que él llamaba una Auseinandersetzung, es decir, una contraposición, desde la cual destruir ese legado que nos condena justamente digamos, a un colonialismo, en este caso epistémico, donde justamente los fenómenos que nos atraviesan están más allá de las categorías que hemos heredado. Entonces, ahí hay que, por ejemplo, destruir el concepto de nación. ¿Qué entendemos por nación? Si pensamos en la Argentina desde el concepto del Estado-Nación, bueno, incurrimos en un concepto de Argentina que es racista, que es colonial, que es patriarcal, que no incluye a los pueblos originarios, por ejemplo, que hasta el día de hoy son masacrados, que no incluye a los Qom, no incluye a los Toba. ¿Y qué pasa con estos pueblos? Eh, Hay que pararse a pensar desde ahí también, ¿no? Y bueno, también como bien mencionado, nos atraviesa la contraposición entre la provincia, entre comillas, cosmopolita, y el interior, que siempre es de alguna manera más conservador. Entonces, en Astrada y en todos los pensadores que fuimos trabajando nosotros y todos nuestros colegas a lo largo del Congreso, ahí hay elementos suficientes como para, bueno, seguir pensando por y desde América, por y desde el oprimido, ¿no? La comunidad de víctimas, como diría Dussel, desde esa otredad que nos atraviesa todo el tiempo, y en el caso nuestro nos atraviesan otredades, pero de cualquier tipo, no solo de pueblos originarios, sino también de nuestros antepasados inmigrantes, de comunidades judías, de comunidades afro. Hay una comunidad afroargentina que ha sido ocultada por la historia. ¿Y cómo se piensa desde ahí? Entonces, en mi parecer está todo por hacerse. Hay mucho por hacer. Lo cual, bueno, son buenas noticias. Como decía Merleau-Ponty, el ser humano se constituye en pos de una tarea a realizar, así que. Exactamente. Y un poco esto que decías vos, ¿no? De toda esa influencia que tenemos por ejemplo, ¿no? De todo lo andino, de todos los pueblos y demás. Se me venía a la mente un fragmentito de una canción de Atahualpa, ¿no? Que decía, desde todos los sitios nos están observando los indios, ¿no? Y eso estaría bueno por ahí incluirlo, ¿no? En esto que vos decías, en esta herencia grecorromana de la democracia que tenemos nosotros, que la resalta Astrada, justamente deconstruir y repensar estas cuestiones que tienen que ver con el racismo intrínseco a lo nacional institucional. Ahí nos están marcando el tiempo en los comentarios. Así que nada, o sea, pienso en esto, ¿no? Pienso en que, como vos decías, ¿no? Tenemos todo por hacer, hay mucho por hacer, pero también hay mucho por ir a buscar, ¿no? Por ir a encontrarnos con lo propio del ser que somos, que me parece que es lo más desconocido para nosotros, ¿no?
a pesar de que, como diría Heidegger en ese tiempo, a pesar de que nos manejamos ya desde una precomprensión del ser, no podemos explicitarlo todavía y creo que es porque no nos hemos hecho la pregunta, ¿no? En tanto seres ahí, en tanto Daseins, no nos hemos hecho la pregunta que más, digamos, es importante hacernos en algún punto, ¿no? ¿Qué es nuestro ser? ¿Cuál es nuestro ser? ¿No? En algún punto. Y me parece que en eso, otra vez, abrevar y buscar en el Martín Fierro, abrevar y buscar en lo pampeano, abrevar y buscar en eh, todos esos sitios desde los que nos están observando los indios también, ¿no? Sin renegar de lo que ya han hecho de nosotros, ¿no? Como diría Sartre, pero sí haciendo algo a partir de eso, como diría el existencialismo sartreano en este caso, ¿no? Bien, ahí nos aclaran que igual somos los últimos. Y preguntan si salen unas birras después. Obviamente, yo tengo una Patagonia ahí, fresquita en la heladera para abrir ahora, después de este vivo. Pero bueno, igual, bueno, no sé vos, Javi, si tenés algo más como para ir aportando en este humilde espacio dedicado a Astrada y dedicado también a cerrar un poco el Congreso, pero bueno, yo no quiero dejar de ser fiel también al tiempo que se fue estipulando para cada vivo y que fueron respetando también todos nuestros amigos, colegas y hermanos y hermanas filósofas y filósofos, ¿no? Bueno, para cerrar, plantear una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Y por otra parte, y con esto cerramos, bueno, agradecer a toda la comunidad que hemos formado, eh, a todos los que mutuamente, ¿no? Como decía Kropotkin, ¿no? Este gran anarquista, forjamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y bueno, se dio una gran comunidad donde nos dimos cuenta que no estamos solos, donde podemos llevar adelante como estandarte, ¿no? Teniendo como estandarte nuestra bandera, que es la filosofía, que es el pensamiento crítico, o el pensamiento sin más. Y bueno, eh, tengo alcohol, pero bueno, brindaría por este y por, bueno, todos los congresos que vendrán y espero sean cada vez más grandes y más convocantes. Estaría bueno hacer un congreso, pero que sea internacional, eh, que incluya a nuestros colegas de México, de España, de Perú, de Colombia, de Chile, de Uruguay. Y bueno, este fue el primero y espero que sea el primero de muchos congresos, que también nos dan mucho que pensar. Así que bueno, le mando un abrazo a todos los que nos están viendo, a nuestros colegas, amigos, a mi novia que debe estar por ahí. Muy bien, muy bien. Escúchame, Eh, para así que que se bueno, ponga celosa para que sí. se ponga celosa y te piden que le tires un beso. Hoy Juan Pablo le pide que le tires un beso. Juan Pablo dice, Juan Pablo te pide que le tires un beso. No, ahora voy a la casa, ahora voy a la casa. Está acá, está acá al otro lado de Bursaco, ahora voy a la... Tal cual, tal cual. Así que bueno, te mando otro abrazo a vos, Cris, y bueno, a seguir con esto. Exactamente, a seguir filosofando, que esto no sea Lucha nada contra... conclusivo como creo que quisiera Astrada, que no sea nada conclusivo, que no sea nada cerrado, que quede todo en estado de apertura. Y que nada, que nos animemos a seguir pensando, problematizando y nada, existiendo también, ¿no es cierto? Siendo en la medida en que estamos existiendo.
Así que bueno, nada, eso, agradecerles a Exactamente. todos por estar, por participar, por bancar, agradecer a los que fueron poniendo más el pecho en la organización de todo esto, por darnos el honor de ir cerrando este lindo congreso, que sienta un precedente originario, digamos, de quizás de futuros congresos que se vayan dando y que se vayan mejorando cada vez más también. Nada, y gracias a todos por los comentarios, por bancar, por los me gustas, por los corazoncitos que se van viendo por ahí, que van subiendo. Y bueno, a vos, Javi, que me encanta siempre hablar con vos, charlar, hacer vivos y demás, está buenísimo. Y también se fue generando una cierta amistad en la virtualidad que espero que en algún momento se Sí. vaya desarrollando también en la presencialidad temporoespacial. Cuando quieras, el honor es mío. Lo mismo te digo. Eh, Así que bueno, cuando quieras, no sé, yo estoy acá en Bursaco, no sé, te queda medio lejos, ¿no? No importa, mira, tengo tiempo, Eh, ahora tengo tiempo. Exactamente, así que nada, iré para allá. ¿Qué estás en el interior de Buenos Aires? Ahora sí, en este momento sí, me vine a visitar a mi familia, Junín. Junín, Buenos Aires. La ciudad a la cual le ha dedicado un poema el gran Borges, y que ha nombrado también un par de veces en su colección de textos del Aleph también. Lo nombra un par de veces al querido Junín, que formó parte en su momento del cordón de fuertes, se llamaba antiguamente el Fortín Federación, de los fuertes que contenían los malones de indios, ¿no? Hay ahí toda una Genios. cosa a revisar también y a pensar que estaría bueno, ¿no? También tratar para ver el tema de quiénes somos, ¿no? Sí, Juanpi, me voy a ir para allá, para Bursaco, pero invítenme, porque siempre veo que ustedes publican ahí fotos, se van a chupar una birra, qué sé yo, y no invitan, ¿eh? No avisan, no avisan. Bueno, estás invitado, estás invitado. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo hacemos acá. Avisen y me voy, avisen y me voy, La parrilla. y me voy para el conurbano. Claro. Y bueno, acá estamos festejando en Bursaco. Ganamos el clásico futbolístico del sur, Bien, el pequeño sur del conurbano. Jugó San Martín de Bursaco contra Claypole y ganó San Martín de Bursaco, así que muy bien, felicitaciones, ya está. felicitaciones. Bueno, nada, dejemos acá porque esto ya está dejando de ser parte del Congreso. Bueno, vamos a tener que hacer una gran reunión en algún lado, no Sí, sé. sí, 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 tal cual. Nada, una fiesta clandestina filosófica. Mi casa está La clan habilitada, de mi filosófica. casa está habilitada. Después les mando dirección y se vienen los que quieran. Hay espacio. Dale, Bueno, dale, un dale. abrazo grande, grande para todos y nada, voy a seguir disfrutando de la familia, por lo menos acá en mi caso, con la mama y el resto de la familia. Vamos a hacer una linda cena ahora. No, me alegro. Bueno, feliz Día de las Feliz Madres. día. Un abrazo y nos Exactamente. veremos luego. Un abrazo grande, grande, grande para todos. Un placer. Nos estaremos viendo y bueno, va a quedar este vivo y esta charla acá en la cuenta de Pensar Liberado. Vayan a Instagram TV y, va a quedar ahí. Un abrazo grande, grande Un para abrazo, todos gente. y terminen excelente este domingo y que arranquen muy bien la semana. Aguante la filo. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. Aguante.